¿qué le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy en este podcast plantearemos algunos debates ambientales que permanecen actuales en la ciudad desde hace más de 2 décadas y que en el transcurso de los años se reavivan cada vez que se habla de una revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. La Ley 388 de 1997 ordena que todos los municipios y distritos del país formulen sus respectivos planes de ordenamiento territorial con el propósito de armonizar la planificación económica y social con la dimensión territorial, proyectar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, compatible con la protección y conservación de la estructura ecológica principal. Por lo anterior, la misma ley asigna a las autoridades ambientales la competencia para concertar los asuntos ambientales de los planes de ordenamiento territorial. Bogotá inició el proceso de formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial en 1998 y radicó en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la propuesta del plan para la concertación de los asuntos ambientales. El Distrito Capital y la CAR no lograron concertar sobre algunos temas vitales para la protección y conservación de la estructura ecológica principal. Tampoco la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, máxima autoridad ambiental colombiana, logró la concertación, porque el Distrito Capital no acató en su totalidad las recomendaciones y observaciones de la CAR. Debido a que el Consejo Distrital no se pronunció sobre el proyecto de acuerdo del POT, el alcalde mayor expidió el primer Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá mediante Decreto Distrital 619 del 2000, lamentablemente porque por ley este instrumento de planeación debe ser concertado con los diferentes actores y sectores de la ciudadanía. Este primer POT fue revisado a través del Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado en el Decreto Distrital 190 del 2004, que es el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Las principales problemáticas ambientales evidenciadas por la CAR en el primer POT de Bogotá, que imposibilitaron el éxito positivo de la concertación de los asuntos ambientales, permanecen irresueltas en el transcurso de los años y se evidencia claramente en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Después de los 3 intentos fallidos, respectivamente de los alcaldes Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, para formular un nuevo ordenamiento territorial, la actual administración distrital ha emprendido nuevamente esta importante labor. Y el 3 de mayo de 2021 radicó en la CAR el proyecto de acuerdo referente a la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, con el propósito de concertar con esta autoridad los componentes ambiental, de riesgo, cambio climático y la incorporación de las directrices de la resolución de la CAR 957 de 2019 Ponca Río Bogotá. En el desarrollo de este podcast presentaremos algunas de estas problemáticas conexas con temas ambientales que suscitan debates y alimentan discusiones, mostrando cómo el nuevo proyecto de revisión general del POT pretende resolver estos debates de forma ecológicamente sostenible y con base en la participación incisiva e incluyente de las y los bogotanas y bogotanos. Ya volvemos con Megafonópolis. Nosotros que llevamos dentro el rastro de la furia y el padecimiento, somos arcanos olvidados, relegados a un nido de rata, allí donde nos duele cada vez más la vida, allí donde nos duele cada vez más la vida.
que se me antoja definir con exquisito acento, como la más burda en posición. De la muerte por el hambre, la miseria, la vida, esa construcción de recovecos por gusanos con portafolios y veneno en los labios. Nosotros somos el rastro, nosotros somos el rastro nomás, nosotros somos el rastro, nosotros somos el rastro nomás, nosotros somos el rastro, nosotros somos el rastro nomás, nosotros somos el rastro, nosotros somos el rastro. Estoy harto de banderas, fronteras e imperativos, e ir con mis días al centro comercial, que buscan con ello adiestrar mi dinastía. Estoy harto de que el sudor no alcance para el pan. Estoy harto de que el sudor no alcance para el pan. Estoy harto de que el sudor no alcance para el pan. Estoy harto de que el sudor no alcance para el pan. Estamos de vuelta en Megafonópolis. Entonces, ¿cuáles fueron las problemáticas ambientales evidenciadas por la CAR en el 2000 que no fueron concertadas con el Distrito Capital y que persisten irresueltas en nuestro ordenamiento territorial? La CAR y el Distrito Capital no lograron concertar, entre otros, los asuntos ambientales relacionados con el enfoque de la administración distrital hacia una excesiva expansión urbana sin plantear soluciones apropiadas para los problemas de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales, tratamientos de residuos sólidos, además asuntos relacionados a la incorporación de la franja de la autopista norte al perímetro urbano, la clasificación del suelo para áreas de protección como humedales y rondas de ríos, minería y al sistema de movilidad. Estas problemáticas fueron objeto de debate también en el último intento de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial del 2019, que fue negado en el Consejo de Bogotá, previo concepto negativo del Consejo Territorial de Planeación Distrital y gran desaprobación por parte de la ciudadanía. La administración distrital, en cabeza del mismo alcalde del año 2000, pretendió nuevamente incorporar en el ordenamiento territorial de Bogotá programas y proyectos incompatibles con la conservación y protección del medio ambiente, como la urbanización de los bordes de la ciudad, afectando la estructura ecológica principal, sin necesidad, según los resultados del Censo DANE 2018, discordantes respecto a las proyecciones poblacionales presentadas por la alcaldía. Además, intentó incorporar en la propuesta de revisión general del POT del 2019 suelos de expansión incompatibles con la protección de reservas naturales y el valle aluvial del río Bogotá, entre otros temas sobre los cuales hace 20 años se habían pronunciado negativamente tanto el Ministerio de Ambiente como la CAR, demostrando que a pesar de los estudios técnicos, científicos, sociales y jurídicos contratados por las diferentes autoridades en el transcurso de los años, no existió voluntad política para solucionar estas problemáticas, evidenciando que intereses económicos y políticos de sectores particulares de la sociedad prevalecen sobre los derechos e intereses colectivos. La actual administración distrital elaboró una nueva propuesta de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y los debates en torno a los temas ambientales todavía son sobre el uso del suelo y la expansión urbana en los bordes de la ciudad y en el valle aluvial del río Bogotá, afectando los elementos de la estructura ecológica principal, dañando importantes reservas acuíferas y exponiendo a la población a riesgos de inundación y remoción en masa, incrementados por las condiciones debidas al cambio climático.
El 3 de mayo de 2021, la alcaldesa de Bogotá radicó oficialmente ante la CAR el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito que esta autoridad ambiental examinara y evaluara si los componentes ambiental, de riesgo y cambio climático del Distrito Capital fueron elaborados y formulados observando cabalmente la normatividad vigente, cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Decreto Nacional 1232 de 2020 y las órdenes impartidas, entre otras, por la sentencia sobre los cerros orientales y la sentencia del río Bogotá, incorporando en el nuevo ordenamiento territorial la totalidad de las determinantes ambientales, incluyendo el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ponca del río Bogotá. La Administración Distrital planea, con el borrador de proyecto de revisión general del POT, proteger la estructura ecológica principal, incrementando sus hectáreas en un 21% respecto al Decreto Distrital 190 de 2004, entre otras, implementando estrategias de conectividad, consolidando el sistema hídrico mediante la recuperación, la restauración, la renaturalización, protegiendo el río Bogotá y priorizando la recuperación y restauración de los humedales, recategorizando los parques ecológicos distritales de humedal como reservas distritales de humedal, plantea proteger los cerros orientales y los ecosistemas de montaña, declara nuevos parques ecológicos de montaña, promueve el uso sostenible de la red de caminos ancestrales, generando oportunidades para las comunidades que habitan los cerros en lugar de construir el sendero de las mariposas. Es deber y derecho de las y los ciudadanas y ciudadanos verificar y comprobar si estas importantes propuestas se volverán artículos, programas y proyectos dentro del nuevo POT, construyendo el territorio que habitamos. Otro tema importante en la planeación del territorio y directamente vinculado con la protección del medio ambiente por la alta carga contaminante es la visualización de la modalidad del sistema de transporte masivo, presentada en el proyecto de acuerdo de la revisión general del POT, que propone la ciudad de la descarbonización, favoreciendo un sistema de transporte público eléctrico y a gas, adaptando la ciudad hacia una movilización a pie, en bicicleta u otros medios de micromovilidad y proyectando las unidades de planeación local UPL, con un modelo de ocupación del territorio con criterios de organización urbana en una lógica de proximidad para una ciudad de los 30 minutos. Pero, ¿por qué es importante que las y los bogotanas y bogotanos participen en los debates sobre la solución de estos asuntos ambientales? Es importante porque las temáticas ambientales son fundamentales en el modelo de ordenamiento territorial para definir la calidad de vida de las y los habitantes de un territorio. Analicemos ahora qué significa y cuáles consecuencias tiene en la vida cotidiana el problema conocido como usos del suelo de protección. Esta categoría restringe la posibilidad de asentamientos humanos por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de zonas de utilidad pública, o por ser áreas de amenaza y riesgo no mitigable. El Plan de Ordenamiento Territorial debe incorporar proyectos para la preservación y o restauración de las zonas de protección como la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, la Reserva Thomas van der Hamen, el Cerro de la Conejera, el Bosque Subxerofítico, los humedales, las quebradas y la ronda hidráulica del río Bogotá, entre otras áreas de suelos de protección. Cambiar la categoría de suelo de protección a suelo suburbano significa permitir en estas áreas una mezcla de usos productivos rurales y residenciales urbanos. La función de los suelos de protección es ecológica e hidrológica. Sirven como sistema recolector de aguas para la recarga de acuíferos, para la conservación de la biodiversidad y como mecanismo de regulación del microclima y de los procesos de oxigenación del aire. El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital en los suelos de protección debe contemplar usos de recreación contemplativa. No puede incorporar proyectos de infraestructura vial que acelerarían procesos de urbanización. El borrador del proyecto de acuerdo para la revisión general sobre el POT plantea proteger integralmente la Reserva Forestal Regional Productora del Norte, Thomas van der Hamen, con el propósito de garantizar la continuidad del borde norte como última zona rural de planicie del Distrito Capital. Por su parte, para el ordenamiento del borde sur, planea estrategias y proyectos con el propósito de consolidar un territorio independiente urbano-rural, reconociendo desde el oriente al occidente un mosaico de suelos protegidos con usos de conservación, preservación, restauración y uso sostenible, como el Parque Entre Nubes y los nuevos parques de borde y el Parque Ecológico de Cerro Seco. La ronda y el valle aluvial del río Bogotá son otros temas ambientales históricos y fundamentales en la planeación del territorio de Bogotá.
Bogotá. La construcción ilegal y legal está avanzando sin planificación sobre el valle aluvial y sobre la misma ronda del río Bogotá, sin ninguna medida para la conservación de estos elementos de la estructura ecológica principal. De hecho, los desarrollos urbanísticos sobre el valle aluvial del río Bogotá están sujetos a inundaciones por los altos niveles freáticos y la dificultad del drenaje natural. La ronda del río Bogotá no debe ser considerada como un espacio público urbano, debe ser definida como zona de uso de protección de importancia urbana, rural y regional. El borrador del proyecto de acuerdo para la revisión general del POT planea proteger integralmente el río Bogotá como columna vertebral de la ciudad y la región, elemento fundamental de la estructura ecológica principal. Reconoce su valle aluvial y su importancia ecosistémica. Propone la red de parques del río Bogotá sobre la franja paralela para conectar áreas de interés ambiental, controlando la expansión de la ciudad y reduciendo los déficits de espacio público del occidente. Categoriza como suelo rural las áreas de la zona de manejo y preservación ambiental y la ronda hídrica. Veamos qué significa expansión urbana. Por expansión urbana se entiende la expansión de las poblaciones humanas fuera de las áreas urbanas centrales, hacia lugares de baja densidad. Algunas administraciones distritales han fomentado una política de expansión urbana, promoviendo la urbanización de la sabana de Bogotá, eligiendo amplias zonas de expansión urbana hacia el borde occidental, norte y sur del distrito capital, y además proyectando vías interregionales que aceleran este proceso. La expansión urbana sin control genera impactos ambientales negativos en términos de contaminación de aire, agua y ruido, agotamiento de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, y también ocasiona otros factores que impactan negativamente el medio ambiente, como la explotación minera de material de construcción, la mala disposición de desechos sólidos y la reducción del uso agropecuario de los suelos. La nueva revisión del POT del 2021 debe fortalecer el concepto y la definición de la estructura ecológica principal como elemento fundamental en la planeación del territorio. Por ejemplo, en los cerros orientales, el Cerro La Conejera, los cerros del sur y del suroccidente, en la ronda y en el valle aluvial del río Bogotá, deben prohibirse los usos suburbanos y urbanos del suelo y debe darse un manejo de zonas con uso del suelo de protección con el propósito de evitar la conurbación entre Bogotá, Chía, Cota y Cajicá. El borrador de proyecto de acuerdo de la revisión general del POT no prevé urbanizar la unidad de planeamiento rural UPR Norte y las áreas rurales del borde, concentrando la consolidación del borde y la contención de la urbanización informal, aplicando instrumentos de gestión y financiación del borde, que es la última zona rural en planicie con suelos aptos para la agricultura. Los temas del sistema de movilidad y del transporte masivo ocupan un lugar fundamental en la formulación del POT de Bogotá y deben ser analizados también en su conexión con el medio ambiente. El debate debe examinar las afectaciones negativas sobre los elementos naturales, como los ríos, las quebradas y los humedales, originadas por la construcción de nuevas vías o la ampliación de corredores viales existentes. Además, la constante implementación del sistema de transporte masivo de Transmilenio, presente en la ciudad, debe suscitar el debate sobre la contaminación atmosférica por la emisión del material particulado. El proyecto de acuerdo de la revisión general del POT impulsa una ciudad a escala humana, planteada para los peatones, la bicicleta, las patinetas, con transporte público sostenible, eficiente y cómodo. Proyecta 4 líneas de metro, la conexión de los regiotram de Occidente y del Norte, 6 cables aéreos con el propósito de mejorar la calidad del aire, reduciendo el impacto negativo de los combustibles fósiles para un beneficio de la salud de las y los bogotanas y bogotanos. No podemos olvidar que la pandemia del COVID-19, sus consecuencias y los cambios imprevistos y repentinos que nos ha impuesto debe hacernos reflexionar sobre las nuevas exigencias, necesidades y expectativas de las y los habitantes de Bogotá. Somos Megafonópolis. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @Megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. La Ley 99 del 93 declaró la sabana de Bogotá, sus cerros, sus valles y aguas como zona de interés ecológico nacional, fijando para estas zonas un uso forestal y agropecuario y ordenando su protección. Es suficiente un paseo por la sabana de Bogotá para comprender el incumplimiento de la ley. El río Bogotá y su valle aluvial son elementos fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá y la región. Por lo tanto, la nueva revisión general del POT debe incorporar programas y proyectos para garantizar su conservación y restauración.
La expansión urbana no es la única modalidad para solucionar el aumento poblacional. Si Bogotá incrementara su población, existen otras formas para habilitar espacio urbano, como la densificación, la renovación urbana y el desarrollo de zonas deprimidas dentro del casco urbano, controlando y reglamentando estas transformaciones para no causar el fenómeno de la gentrificación. El Plan de Ordenamiento Territorial en estos 20 años de su existencia no ha resuelto los conflictos ambientales del Distrito Capital, ha sido instrumento para debates políticos y para ejecutar los proyectos de sectores particulares, como proyectos de movilidad e inmobiliarios. La nueva revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial debe entonces revisar totalmente la planeación de la ciudad, porque la Bogotá pospandemia será una Bogotá completamente diferente. Deseamos que este proyecto de acuerdo de la revisión general del POT sea el resultado de una verdadera participación ciudadana y un acuerdo expedido por el Consejo Distrital, no un decreto distrital emitido por la alcaldesa, porque un plan de ordenamiento territorial es por su esencia un instrumento participativo para ordenar un territorio, donde habitan y viven ciudadanas y ciudadanos interrelacionados entre ellas y ellos y construyendo su entorno. Un instrumento donde los derechos e intereses de todas y todos deben estar contemplados, respetados y cumplidos. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a nuestra audiencia y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Que sigamos construyendo ciudad y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.